Hemos querido llamarle a esta serie Los 5 sentidos de Jesús. Y quiero contextualizarlos un poco por qué los 5 sentidos de Jesús. Y es que si hay algo que nosotros como iglesia tenemos es la visión, digamos que corremos sobre la visión del modelo de Jesús, amén. Usted lo sabe, aquí se lo repetimos mañana, tarde y noche, el modelo de Jesús. Y si nosotros corremos sobre esa visión, pues necesitamos aprender a ser como Jesús. Nos llamamos cristianos, amén. Y nos llamamos cristianos no porque seguimos a Pedro, no porque seguimos a Juan, no porque seguimos a David el rey, sino porque seguimos a Jesús. Entonces necesitamos aprender, interiorizar, llenarnos de cómo era Jesús. Y en estos tiempos sí que es clave saber cómo era Jesús, amén. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero tenemos tanto que aprender de Jesús. Estuvo en esta tierra solo 33 años, ¿cierto? Pero dejó tantas enseñanzas y Jesús fue un hombre que se movió, obviamente, en sus sentidos, como nosotros. ¿Qué sentidos tenemos? Vista, olfato, oído, tacto, gusto, ¿cierto? Claro. Ahora los estudiosos dicen que hay más sentidos, pero en primaria nos enseñaron los 5 sentidos. ¿Cuántos hay? Hi-fi, no mentiras. Los 5 sentidos, ¿cierto que sí? Y ¿qué eran esos 5 sentidos? ¿Por qué nosotros queremos hablar de 5 sentidos? Hace 8 días justamente nos hablaban del sentido del gusto de Jesús, pero no tanto a qué le sabía el pescado a Jesús, sino cómo usaba su boca, cómo usaba sus palabras, qué salía de la boca de Jesús. Y nos hablaban un poco de eso y vamos durante estas 4 semanas que nos restan a hablar de la vista. ¿Cuál era la visión de Jesús? ¿Cómo Jesús te ve a ti y cómo me ve a mí? ¿Qué espera Jesús en su visión perfecta? Vamos a hablar del tacto, el toque de Jesús. Si había algo impactante en Jesús, era el toque. Alguien que era tocado por Jesús nunca volvía a ser el mismo. Vamos a hablar hoy del oído de Jesús. ¿Qué escuchaba Jesús? ¿Cómo escuchaba? ¿Cómo eran qué eran esas cosas que Jesús percibía en su oído? ¿Y cuál me falta? El olfato. ¿Sabe que para Jesús nosotros tenemos un aroma? La palabra nos habla de olor grato o un olor desagradable. Y vamos en estas semanas que vienen, van a estar predicando parejas aquí. Hace 8 días tuvimos a la pareja Andreita y Olmer, hoy estamos nosotros. En estas siguientes 2 semanas van a seguir estando parejas, vamos a estar predicando por parejas. Bien, un saludo especial para todos, gracias por estar acá. A mí me parece muy importante, relevante en las actuales condiciones saber cómo escuchaba a Jesús. ¿Le interesa a usted eso? O sea, él obviamente escuchaba, pero ¿qué hacía con toda esa información que estaba alrededor de él? Y los que están tomando nota, que espero que sean todos y ahí en casa, esta charla de hoy se llama ¿Cómo escuchaba a Jesús? ¿Cómo escuchaba a Jesús? Y son 4 cosas muy concretas. La primera de ellas tiene que ver con que escuchar va más allá de las palabras. Escuchar va más allá de las palabras. Usted puede saber o puede haber estudiado antes que oír es diferente de escuchar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Aló? Oír es diferente de escuchar. Oír se resume a percibir los sonidos. Entonces, si Dani hace un golpe en el platillo, usted lo está percibiendo, desafinado, como sin ganas. Si alguien se ríe por acá, si un pito, si un carro pita, entonces usted lo percibe, de pronto hay peligro. Eso es oír, percibir los sonidos. Pero escuchar es atender, es descifrar la información que está su oído percibiendo. Y si nos ponemos más técnicos, el diccionario dice que percibir con el oído sonidos es oír. Y de escuchar dice que es prestar atención a lo que se oye. Es bien diferente oír. Muchas veces en las parejas, les confesamos, nosotros muchas veces ella habla mucho y yo pongo en mute
sus palabras. Y ella habla y yo, pero si me pregunta y lo ha hecho. ¿Alguna se siente identificada? Levante la mano. Amén. Después de 30 segundos o 2 minutos hablan, pero si me escuchaste. Ah, sí. Y vuelve a decir algo de lo que acabó hace un minuto de hablar y yo, pero hace un minuto yo le dije. Y lo más triste, y seguramente los hombres se identificarán conmigo, es que algo de lo que más hiere a las mujeres es que no las escuchamos. Uy, nadie dijo amén, solo yo. Una de las quejas más frecuentes en las mujeres es que los hombres no escuchamos. La escucha es la clave de la comunicación. La escucha. Escuchar es la clave de la comunicación y eso se aplica en la pareja, eso se aplica en el trabajo, eso se aplica en las marchas, eso se aplica en todo lo que estamos viviendo. Hay algunos datos interesantes. El 7% de cualquier mensaje, es decir, si están 2 personas hablando en este momento de lo que yo les estoy comunicando, solo el 7% de lo que ustedes reciben tiene que ver con mis palabras. Cuando alguien le dice algo a alguien, solo el 7% es comunicado a través de las palabras. El 38% tiene que ver con el tonito con el que se dicen las cosas. ¿Qué te pasa? Nada. Dijo una sola palabra, pero con el tonito dijo todo. ¿Estoy siendo claro? Involucra el volumen, el tono, la actitud que tenemos al decir algo. Y el restante 55% tiene que ver con los lenguajes no verbales, con los gestos. Muchas veces decimos más con los gestos, decimos los papás, con las jetas que hacen, que con las palabras mismas que se pronuncian. En conclusión, de un mensaje, el 93% de un mensaje no tiene que ver con palabras. Tiene que ver con la actitud y con la postura con la que estamos recibiendo las cosas. Por eso es importante entender que Jesús desarrolló la capacidad de escuchar y de ir más allá de las palabras. Por eso el primer punto de esto es escuchar más allá de las palabras. Vaya conmigo por favor al libro de Lucas. Evangelio de Lucas. Si vamos a estudiar los 5 sentidos de Jesús, debemos estudiar los evangelios. Ahí está descrita la vida de Jesús. Lucas capítulo 7. Y mientras que buscan, escuchando esa estadística, yo digo, terrible el problema en el que estamos metidos. Porque nosotros somos muy buenos para oír, pero no para escuchar, porque eso también aplica para las mujeres, aplica para las mamás, aplica a todo nivel. Y necesitamos empezar a desarrollar, porque es algo que se desarrolla. Eso no va a venir por ósmosis ni porque usted ore. Eso va a venir ejercitando la escucha, sentándose a escuchar, sentándose a entender realmente lo que la persona quiere decir. Bien, Lucas 7:7 narra la historia del centurión. Centurión es un soldado romano, en nuestro contexto como un capitán de la policía o del ejército. Viene un capitán, un centurión, un militar a donde Jesús y le dice, por favor, mi siervo, mi empleado, mi amigo está enfermo, pero yo no soy digno de que entre en mi casa. ¿Recuerda esa frase tan famosa? Diga solamente la palabra, le dice él. La verdad, yo no soy bueno, yo no soy digno de que usted venga. Diga la palabra y mi siervo sanará. Lucas 7:7. No soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Le estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Pon atención en el versículo 9. Al oírlo, o sea, al oír las palabras que él dijo, Jesús se quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que le seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en toda Israel. Entonces, el capitán, el militar, simplemente dijo, no soy digno. Pero él lo dijo, pero Jesús se enfocó en lo que había detrás de esas palabras, en la actitud que él tenía, que básicamente era una actitud humilde. Dijo, no, yo es que ni siquiera quiero que venga a mi casa. No le estoy pidiendo que venga a mi casa, solamente que usted diga la palabra y mi siervo sanará. Y usted lo leyó conmigo. Jesús quedó asombrado de la fe de este hombre.
Y finaliza la historia diciendo que le dice a los demás: no he encontrado fe como la de este hombre que no es creyente, o sea que no es de los judíos como tal, sino es un extranjero, ni en ustedes que son mis compatriotas. Le asombró, él fue más allá de las simples palabras que decía. Para cerrar este primer punto, entre esposos se dicen cosas como: me tiene harto, me tiene cansado, quiero irme, usted es lo peor que me pudo pasar. Esas palabras solo están ocultando un sentimiento de frustración. Lo que está queriendo decir ese hombre o esa mujer es: no sé qué hacer, estoy desesperado o desesperada. Estoy triste, ya no es como antes. Pero muchas veces lo que salen son palabras hirientes, lo que salen son palabras de veneno, lo que salen son palabras de odio. Pero detrás de esas palabras hay un sentimiento de frustración y de tristeza. Jesús no se quedaba solo con las palabras. Jesús no se quedaba solo con lo que le decían. Él iba mucho más allá. Aquí un ejemplo puntual de un caso positivo. Él le dijo: no venga, solamente diga la palabra. Y él, Jesús, a mí me gustaría, y con eso le doy paso a Janet, que cuando yo hable, Jesús se sorprenda de mis palabras, pero sobre todo de mi actitud. Y cuando le diga: uy, bien, qué fe, impresionante. No solo lo que dice es correcto, sino la actitud de su corazón también es correcta. Bien, primero es ir más allá de las palabras. Y es que con esto, yo no sé si ustedes seguramente lo han vivido, y es que a veces no hay palabras. A veces las palabras sobran. Acabamos de vivir con mi familia una situación muy dolorosa. Y déjalo quieto, me dice César. Vivimos una situación muy dolorosa y muchas personas que nos acompañaron no tenían palabras. ¿Qué dice uno en estos momentos? Solamente un abrazo. Muchos me abrazaron y quedaban en silencio, y yo entendía ese silencio porque hay momentos en que no hay palabras. Y Jesús era de esos. Jesús era de los de no hay palabras, de necesito decir más allá. A algunos les preguntó: Señor, sáname, ¿qué quieres? Le dijo, creo que a un ciego: ¿qué quieres? Y el ciego, yo creo que diría: a ver, pues sáneme. Pero Jesús veía era más allá. ¿Recuerdan cuando le dijo a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Porque Jesús estaba buscando lo profundo de Pedro. Pero miren que a veces nosotros nos quedamos con lo superficial y necesitamos desarrollar, si queremos ser como Jesús, ir mucho más allá de las palabras. Como pastores nos pasa mucho. Viene alguien a hablar con nosotros y nos cuenta su historia, y César ya lo ha dicho acá en el altar, y César dice: ay, Janet, tremendo. Y yo le digo: César, ¿tú le creíste? Y César me dice: sí. Yo le digo: no es eso lo que está pasando en esa persona, es esto y esto, porque el Señor desarrolla en nosotros esa habilidad para poder ayudar, y necesitamos todos desarrollar eso. Una cosa es escuchar a otros, pero el segundo punto que casi siempre olvidamos, y es escucharnos a nosotros mismos. Entonces, usted que está apuntando ahí, los que nos están viendo en la transmisión, lo segundo es escucharnos a nosotros mismos. ¿Cómo es de importante? Miren, en esta situación que estamos viviendo en Colombia, en Bogotá, tan dolorosa, yo no sé si a usted, yo creo que a usted le duele su país, a usted le duele este país bello donde estamos viviendo, tan hermoso, pero tan lleno de tantas cosas y tantas dificultades. ¿Cómo cambiaría la historia de nuestra sociedad si nos pudiéramos escuchar a nosotros mismos? Es que hasta el mismo cuerpo necesita ser escuchado. No sé si le ha pasado que a veces usted está supremamente cansado, pero usted no escucha a su cuerpo, y eso desencadena ansiedad, desencadena. Una de las cosas importantísimas para quienes sufren ansiedad es el tema del descanso. Es el poder dormir, el poder acostarse y tener. En estos días de duelo para nosotros, alguien nos puso un mensaje y nos dijo: yo sé que de pronto esto sobra, pero recuerden dormir bien y comer bien, porque es clave para lo que ustedes están viviendo.
Y yo decía, tremendo, porque no nos escuchamos. Si nosotros escucháramos lo que hay en el corazón, tendríamos mire, yo veo a estos jóvenes a veces con una rabia reprimida de años, de situaciones que claro han vivido, totalmente válidas. Yo no satanizo de ninguna manera la protesta, el querer hacer algo por nuestro país, el querer que nuestro país mejore, pero a veces veo, justo tuvimos que por esta situación pasar por en medio de una protesta. En medio íbamos en el carro la familia y quedamos en medio del SMAT y los que tiraban piedra. Quedamos justo en el medio, que hasta los del SMAT nos regañaron, pero es que realmente no sabíamos para dónde coger porque tenían bloqueado todo. Y veíamos unos jóvenes tan llenos de ira, tan llenos de rabia, que no importaba lo que hubiese que hacer hasta perder su vida, quizá no por una buena causa, digamos que, no sé para que no me malinterpreten, sino solamente es la ira, ¿sí? La rabia y acabemos al que sea y vayámonos contra el que toque porque tengo rabia y tengo ira, porque no nos escuchamos, porque no aprendemos a conocernos, porque queremos incluso nosotros mismos aprender solo de lo bonito que tenemos. Pero cuando vamos a hablar de lo malo y lo perverso que hay en nuestra humanidad, ahí ponemos el mute que dijo César que se ponía. Y muchos de nosotros ante el dolor nos ponemos mute. Muchos de nosotros ante el dolor nos silenciamos. Y Jesús no era así. Jesús no era así. Y quiero que miren ustedes en Juan 6:14, perdón, en Marcos 2, discúlpenme, Marcos 2 del 6 al 8, Biblia de las Américas, apunte allí y acompáñenme en su Biblia. Marcos capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿En dónde? En sus corazones. ¿Por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? No en vano el Señor nos dice que guardemos el corazón porque de él mana la vida, que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Nos fijamos mucho en el otro, en el error del otro. Estos días eso me ha estado dando tantas vueltas, cómo es de fácil criticar la camiseta del otro, cómo es de fácil criticar el hogar del otro, cómo es de fácil criticar hasta la espiritualidad del otro. Es que cómo no ora, es que cómo no ayuna, cómo es de fácil alzar nuestra boca en contra de otra persona, pero qué difícil es mirar hacia adentro. Qué difícil es escucharme yo. Miren, si nosotros nos dedicáramos a escucharnos a nosotros mismos, no tendríamos tiempo de criticar a nadie. Porque nuestra mente y nuestro corazón están tan llenos de cosas que el tiempo que nos sobraría sería para dedicarnos a nosotros mismos. Y si nosotros aprendiéramos a escucharnos y a atendernos a nosotros mismos, con seguridad habría otra sociedad. Porque habrían personas sanas, habrían personas equilibradas, habrían personas sabias, habrían personas de verdad llenas del espíritu, pero también personas emocionalmente sanas. No sé si usted comparta eso conmigo, pero vamos por el mundo rotos, hay rupturas y nuestras rupturas rompen a otros. Nuestras rupturas rompen a otros, dañan a otros. En el Transmilenio, en el diario vivir, en el trabajo, cómo somos de fáciles para dañar a otros con palabras, con miradas, con actitudes. Entonces necesitamos aprender también a escucharnos a nosotros mismos. Jesús en algún momento le dijo a Dios, le dijo a papá, le dijo, yo creo que no voy a ser capaz. Yo creo que esto está siendo muy duro. Yo mejor como que no me monto a esa cruz. Él madrugaba para orar, porque él necesitaba. Llenarse él. A veces somos muy dados al resto, pero el Señor dice que primero tú
en muchos versículos. La religión nos ha enseñado, usted no importa, lo que importa es el resto. La religión nos ha enseñado eso. No importa si usted sufre, no importa, dese a los demás. Pero a mí la palabra me muestra en muchos versículos que el Señor nos dice, si tú no estás sano, ¿cómo puedes sanar a otros? Si tú no tienes vista, ¿cómo puedes guiar a unos ciegos? Si tú no miras tu paja, ¿cómo vas a mirar la viga? Tú primero, amarás a Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, y ahí sí, venga, porque si yo me amo, si yo me escucho, puedo escuchar, tengo la capacidad de escuchar a otros. Así en lo que acabamos de leer, dice que conociendo Jesús en su espíritu, se dio cuenta de lo que los demás pensaban. Usted lo leyó. Es decir, que él se ejercitaba en escucharse a sí mismo, que es lo que estamos hablando. Pensaba mientras Janet hablaba en las mamás. Yo creo que las mujeres tienen un sexto sentido. De hecho, hay una confusión. Parece que hoy sí es el día de la mamá, de las madres, pero parece que no, porque el presidente lo pasó para el tren. Por sí sí o por sí no. Gracias, mamás, por la vida. Gracias por estar acá, pero otro día las vamos a celebrar como se merecen. Pero las mamás, las mujeres, tienen se las pescan, perdón la expresión, se las pillan. Hay que ejercitar eso, esa intuición, eso, ¿qué pasa? Yo quiero orar, yo necesito hablar con alguien, no he hablado con tal persona, voy a marcarle. Muchas veces ahogamos esas voces, ¿estoy siendo claro? En ocasiones sentimos como por dentro ganas de hacer lo bueno, voy a pagar la deuda. Si algo por dentro te está inspirando a pagar la deuda, eso no es el diablo, porque el diablo no inspira cosas buenas. Si algo por dentro te está inspirando a pagar la deuda, es el Espíritu Santo que Dios está moviendo dentro de ti para hacer lo bueno. ¿Me siguen? Eso lo llama la Biblia el testigo interior. Hay un testigo interior que es el que en estos momentos de agonía, de dificultad, de confusión, de dolor, es el que no te deja caer, es el que no te deja rendirte, es el que te hace un lunes en la mañana levantarte así, no hayan fuerzas, pero es el Espíritu, como Jesús lo decía, es el Espíritu, el que él escuchaba, se escuchaba a sí mismo para ser eficaz, efectivo en lo que era su trabajo en el día a día. Pues. Bien, número 3, haciendo un pequeño resumen. 1, más allá de las palabras, gracias. Número 2, escucharse a sí mismo. Número 3 de estas 4 características de cómo escuchaba Jesús es que Jesús escuchaba las causas más allá de las intenciones. Él se enfocaba en las causas, en los propósitos, en por qué, por encima de lo que quería la gente. Miren un ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 14, Juan 6, 14. Le cuento mientras llegan. Él acaba de alimentar a más de 5,000. Se cree que por lo menos 15,000 personas fueron alimentadas ese día. 5,000 personas contabilizadas, hombres, solo contaban los hombres en ese momento. Si cada hombre tenía por lo menos un hijo, tenían más o menos 15,000 personas mal contadas. Todas esas personas fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces. Eso fue un alboroto social. Eso era más fuerte que Familias en Acción, que ayuda social, que los auxilios del gobierno. 5,000 personas, hombres, 15,000 en total fueron alimentados. Y en Juan 6:14, vaya conmigo. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Claro, como estaba dándole comer a los pobres, ahí sí era el líder perfecto. Versículo 15. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, él dijo: listo, muy bien, voten por mí. Mire, la Biblia dice, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar como solo. Entonces, Jesús tenía el perfil perfecto para ser el caudillo de la época, porque los judíos estaban oprimidos por el imperio romano, no eran libres, no podían estar haciendo cosas, los tenían de aquí con los impuestos. A los cobradores de impuestos, como Mateo, el que escribió el libro, los llamaban traicioneros porque eran judíos vendidos para el imperio, hostigando a sus propios hermanos compatriotas. Entonces era un agite social seguramente peor que el que hoy estamos viviendo.
Era una cosa impresionante. Y se levanta Jesús, un muchacho de 33 años, bien parecido, con barba, de buena familia, trabajador, artesano, sabio en la carpintería, que todos conocían, y ahora estaba teniendo un impacto social. ¿Me sigue? Era lo que todos necesitaban, y entonces ya querían volverlo rey. Ya creían que iba a derrocar al faraón, que iba a derrocar al imperio, que iba a dañar ya y que iba a destruir, y lo iban a subir. Y miren, es que usted lo leyó conmigo. Jesús se dio cuenta de lo que querían hacer y se retiró otra vez al monte solo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo no vine a eso. No vine a que me sirvieran. Yo vine a servirles a ustedes, perdón. Yo vine a ser su siervo, yo no vine a ser rey. Hoy lo cantamos: con una corona de espinos se hizo rey por siempre. Es decir, lo que todos estaban pensando era que él iba seguramente a provocar una marcha, seguramente iban a tumbar las puertas del templo, seguramente iban a romper la sinagoga, y él dijo: no, es que yo no vine a eso. Iba por encima de las intenciones de las personas. Él iba a las causas, a lo real. Yo no vine a eso, yo vine a ser su servidor y no a que me sirvieran. En las actuales condiciones debemos escuchar las ideas, las causas, los propósitos por encima de la turba que quiere destruir. Abajo, con tumbar al presidente no se soluciona nada. Y yo sé que algunos van a apedrearme en este momento. Vendrá otro, pero hay cosas de fondo que necesitan ser transformadas, porque, por ejemplo, cuando se le pregunta a las personas que si quieren cambiar la Constitución a través de un referendo, hay que rogarle a la gente para que venga a votar. Con el voto sí estamos pudiendo lograr una transformación, pero usted tendrá la misma respuesta o me estará haciendo la misma cara que yo hago: pero ¿con qué líderes si no hay? Usted mira y no hay líder, no hay un líder que de verdad se pueda levantar, que nos represente, no por sus palabras, sino por las convicciones, porque ahora todos son sociales y todos son, pero eso necesita historia de años trabajando por los bienes comunes y las acciones comunes o el bien común. El punto aquí es que antes de decir es que hay que destruir, hay que quemar, hay que tumbar, hay que matar a los policías, hay que escuchar las causas, los propósitos, las ideas. Esa sí es una revolución. Jesús, con esto termino, él sí revolucionó. Él dijo en Juan 13:35: en esto conocerán a todos que son mis discípulos. ¿En que tiran piedra? ¿En que hacen marchas y salen por la calle rompiendo, tirando? En que se aman unos a otros, en que se aman unos a otros. Esto suena a una frase de cajón, pero es una revolución del amor. Al que no se lo merece, darle amor, darle perdón, darle abrazarlo si es necesario, así no se lo merezca. Jesús escuchaba las causas más allá de las intenciones. En estos días justamente quienes me tienen ahí en su Facebook, hay algo que para mí es muy importante, yo lo escribí ahí, es el tema de la coherencia. El tema de la coherencia para mí es de verdad clave. Muchas personas a ti te juran amor eterno, pero cuando realmente tú los necesitas no están nunca, ¿cierto? El otro día el pastor Pedrito nos decía: hay gente dispuesta pero no disponible. Siempre hay gente que dice: pastor, cuente conmigo, listo, vamos a orar. Ay, no, pastor, no, es que justo a esa hora no, porque es el desafío. Entonces realmente el tema de la coherencia, y nosotros en el tema de la escucha vemos de verdad un Jesús muy coherente con lo que pensaba, sentía y actuaba. Y claro, seguramente nos falta mucho, a mí me falta muchísimo, yo soy la que apenas voy arrancando en ese camino, pero yo trato de ser coherente. Yo soy muy apasionada en todo, o sea, en el amor y en el odio. Yo soy muy apasionada, o sea, usted me cae mal, usted me cae mal y usted me cae mal. Y no, yo no me quedo así, yo voy y le digo: Señor, ayúdame a amarlo, porque me cae gordo. Me cae gordo, Señor, ayúdame a amarlo. Pero vemos un Jesús siempre coherente.
Vemos un Jesús que veía siempre mucho más allá. Yo sé que, de hecho yo, y perdónenme que me ponga como ejemplo, pero yo sí tengo un corazón medio revolucionario. Yo creo que yo sí sería de las que iría a tirar piedra. Sí, y anoche hablábamos con César, porque César sí no, César sería el del ESMAD, no mentiras. Yo creo que anoche hablábamos con César y César me decía, yo tengo tantas opiniones personales de tantas cosas, pero al final mi opinión no importa, porque importa es la palabra, importa lo que el Señor piensa y cómo el Señor quiere que nosotros caminemos y vivamos. Porque si yo les preguntara a todos ustedes, ¿vamos a tirar piedra en este momento al CAI? Yo creo que la mitad diría, camine pastora, hagámosle, vamos a tirar piedra. Toma esta piedra en el nombre de Jesús. Sí, no que toda piedra que pisare nuestro pie, no, pero iríamos. Pero necesitamos aprender a escuchar como escuchaba Jesús. Y ahí vamos para nuestro cuarto y último punto. ¿Cómo escuchaba Jesús o a quién escuchaba? Jesús vino en un tiempo para el pueblo de Israel difícil, muy parecido a lo que vive Colombia hoy, sometidos bajo el imperio romano, ellos eran esclavos, ellos estaban llevados por la religiosidad, pasa muy parecido a Colombia, que el tema de la religión iba muy de la mano a la política. Entonces, eso ahí había una mezcla, una manipulación de intereses y cada uno veía era por lo que le convenía. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y viene Jesús y Jesús tenía dos opciones, pienso yo desde donde yo lo veo. O escuchaba la voz de la manipulación, de la crítica, del dolor, o escuchaba al Padre. Y Jesús se caracterizaba por escuchar a Dios. Jesús era Dios, amén, 100% Dios, 100% hombre, pero Jesús se esforzaba por escuchar a Dios, por escuchar la voz de su papá. Y en este punto, mis amados, mi amada iglesia, es clave, porque yo veo a veces la iglesia cristiana muy desenfocada. A nivel general, y seguramente yo estaré desenfocada en muchas cosas y Dios me irá haciendo entender muchas otras, pero nuestra base principal es la palabra, es lo que enseñaba Jesús, cómo veía Jesús, cómo vivía Jesús. Nosotros cada cosa que hacemos deberíamos pasarlo por el filtro de ¿qué haría Jesús? Cada vez que a mí me traen una queja, yo digo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? Porque si fuera Janet, yo los crucifico a todos. Pero, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? Y miren que hubo dos momentos especiales donde se escucha incluso la voz audible de papá hablándole a Jesús. Y es cuando la primera es cuando Jesús es bautizado. ¿Se acuerdan que de ahí sale la palomita? Porque descendió una paloma sobre Jesús y Juan el Bautista lo estaba bautizando y papá habla y le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso le dice en una voz audible. Todos los que estaban allí escucharon la voz de Dios. ¿Se imagina eso? Qué espectáculo eso, escuchar la voz de Dios, impresionante. Y Jesús se esforzaba, cada que leemos evangelios, él se levantaba antes que todo porque necesitaba ir a escuchar la voz de Dios. Yo creo que si Jesús no hubiese tenido esa voz ahí, no hubiese aguantado el calibre de prueba que venía. No hubiese soportado, no hubiese tenido el amor, no hubiese tenido la paz, no hubiese tenido incluso la sensatez cuando entró al templo y tiró todo. No hubiese sido quien fue si él no hubiese escuchado la voz del Padre, si él hubiese escuchado más bien al del Imperio Romano, si él hubiese escuchado más bien al sumo sacerdote, si él hubiese escuchado otras voces, otra sería nuestra historia. Pero él decidió escuchar al Padre. Él decidió escuchar, y yo sé que como cristianos colombianos, bogotanos y de Bosa, que hemos vivido estos tiempos últimamente, de hecho aquí frente a la iglesia quemaron una moto, han sucedido muchas cosas,
Y decimos, pero pastora, tanta cosa, ¿por qué no? ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no formamos una revolución? ¿Por qué no hacemos esto y aquello? Pero realmente, ¿qué es lo que quiere Dios? Y quisiéramos arrancar algunas páginas de la Biblia, ¿sí o no? Yo quisiera arrancar unas cuantas, como que ignorarlas, como que eso, Señor, eso no va conmigo, pero papá dice, pero es lo que yo quiero. Esa revolución del amor. El modelo de Jesús, miren, cada vez que Jesús tenía situaciones muy difíciles, él se iba solo. Él no llevaba a nadie. ¿Sabe por qué, mi amada iglesia? Porque es en la soledad donde tú escuchas a papá. La iglesia es un apoyo para ti, los hermanos son un apoyo para ti, la transmisión es un apoyo. Yo creo que de alguna manera todos a diario escuchamos algo de Dios. Así sea que usted ponga la oración, así sea que usted ponga una canción, que usted escuche al pastor X, al pastor Y, usted escucha de Dios. Pero en la soledad y en este tiempo de pandemia, ¿cómo se nos ha enseñado a ir en soledad? En soledad, cuando usted está ya solo, escuchándose sus propias miserias, poder escuchar a Dios lo que Él tiene para decirle, poder escuchar lo que Él tiene para usted. Y en esta cuarentena Dios nos ha ejercitado en eso, en que ya no es iglesia, porque iglesia hoy estamos, honestamente no sabemos si dentro de 8 días, por eso yo le decía con el que pude hablar, no desaproveche el ir a la iglesia mañana. No desaproveche, mire, váyase a pie si tiene que irse. Nosotros salimos con camiseta de Colombia y en ese barrio estrato 10 que vivimos nosotros, todos nos miraban como los revoltosos, estos van para una marcha. Porque como todos salimos con la camiseta y Paula fue a comprar el pan y le dijeron, ¡Viva Colombia! Y Paula como que, bueno, sí, que viva Colombia, claro, dirían, estos van para una marcha, estos quién sabe a quién le van a ir a dar piedra. No, yo les decía, no desaprovechen porque no sabemos si dentro de 8 días otra vez nos toca con el celular ahí, que se traba y se escucha feo, y hoy podemos estar acá. Entonces es poder de verdad abrir nuestros oídos, no a la situación, miren, y yo tengo toda la autoridad para decir eso hoy. La situación te quiere quitar la mirada de Jesús. Duramos 21 días orando por Andrés, creyendo hasta el final, con la fe intacta, días buenos y días malos, pero creímos, nos levantábamos a las 5 de la mañana, nos acostábamos a medianoche, oramos, yo creo que nunca en la vida hemos orado tanto como oramos por Andrés, y la iglesia nos acompañó en ese caminar. Y siempre le dijimos al Señor, tú nos vas a responder, y Dios respondió. Dios respondió, no respondió como nosotros esperábamos. Y alguien me decía, yo me siento culpable por haber tenido tanta fe, o sea, como por haber creído que Dios iba a levantar a Andrés, y yo les decía, no, es que esa es nuestra tarea, es que nuestra tarea es creer hasta el final, pero al final pues Dios responde. Y también necesitamos aprender a escuchar los no de Dios. También necesitamos aprender a escuchar cuando Dios dice no. Es duro, es muy duro, es doloroso, mire, desgarrador. No lo superamos todavía. Esperábamos a Andrés, esperábamos que él se levantara, de verdad lo esperábamos. Pero Dios dijo no. Hoy día tenemos a mi suegra hospitalizada y estamos orando y creyendo, y Dios decidirá. Amén, Dios decidirá, pero estamos orando y creyendo. Esa es nuestra tarea. Entonces usted no ora porque esa Colombia como está destruida. No, espere, su tarea es orar, su tarea es creer, su tarea es ser pacificador, su tarea es ser reconciliador. Si no, ¿qué hace acá? ¿Qué hace escuchando? Y si hasta el día de hoy usted tenía ese corazón rebelde de quiero matar a uno, quiero quemar otros 10 vivos en el CAI, hable con el Señor. Porque esa rebeldía viene de algo más profundo, viene de algo más que usted no ha podido solucionar y sanar, porque necesitamos nosotros hacer patria. Yo creo que nosotros aquí estamos haciendo patria. Aquí estamos haciendo patria. Ay, pero pastora, ¿por qué no salimos? Si usted quiere, ármela y yo le acompaño, pero vamos a orar, no a tirar piedra.
Necesitamos hacer patria. Mire después, cuando están en la transfiguración, ¿sí, amor? En el monte. En el monte Getsemaní, Mateo 26, siento en mi alma una tristeza de muerte, dice Jesús, ya va a ser crucificado. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En los últimos 2 días de Andrés tuvimos que hacerle esa oración al Señor, con lágrimas y con el corazón desgarrado. Señor, nosotros queremos a Andrés acá, pero que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya, que se haga la tuya. Nosotros a veces estamos más dados a escuchar al mundo, a las noticias, a que uno ya ni sabe, que no escuche Caracol, que no escuche RCN, entonces ¿qué escucho? ¿Qué hago? ¿Cierto? ¿Para dónde cojo la W o qué es lo que tengo que escuchar? Pero realmente necesitamos es afinar nuestro oído a la palabra. Eso es lo que necesitamos. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Oiga, construyó su casa sobre la roca, no que cogió la roca para estrellarla en la casa, sino construyó su casa sobre la roca. El que oye y hace. Y algo que nos enseñó Jesús es que Él no se quedaba en palabras. Amén. Jesús actuaba, Jesús iba, Jesús abrazaba, Jesús levantaba, Jesús sanaba, Jesús escuchaba. Bien, ese es seguramente hay muchas más cosas que aprender de cómo Jesús escuchaba, pero en síntesis no se quedaba solo con las palabras. Y esto le sirve a papá cuando habla con sus hijos, no solo lo que dice, sino lo que hay detrás de eso. Número 2, escucharnos a nosotros mismos. Si cuando comes pasta tu estómago se alborota, escúchate y no nos dejes a los demás escucharte. Escúchate a ti mismo y por favor contrólate. Número 3, iba a las causas, a los propósitos, a lo real, a lo medular, y no se quedaba con el alboroto que las muchedumbres o las gentes decían. Y final, y yo creo que es el más importante, de hecho Jesús decía, es que somos uno. Oro Dios que sean uno como tú y yo somos uno. Estoy seguro que Él no tomaba decisiones, hágale a ver, iba al Padre y primero se llenaba como de su convicción, su tranquilidad y su paz antes de tomar una decisión. Nos falta mucho escuchar. Hoy cantábamos, aunque no pueda ver, está sobrando. Muchas veces no vemos y sobre todo, yo entre ellos, no entendemos, pero Dios Padre dice que su voluntad, que no entiendo cómo en ocasiones, es buena, agradable y perfecta. Pero he aprendido que a veces no tengo que entenderlo todo. No estoy llamado a entenderlo todo, pero sí quiero decidir voluntariamente escucharlo, aun cuando lo que dice no es lo que yo quería. Eso es difícil. Y decirlo es bonito, vivirlo es lo realmente difícil. Incline su rostro, por favor, orémosle al Señor. Padre, gracias. Esta semana escuchábamos una canción, Señor, que dice, más que palabras. Queremos, Dios mío, que nuestra relación contigo sea más que palabras, sea más que simplemente frases repetitivas de la Biblia con actitud positiva. No, Señor, queremos que esas palabras salten a nuestro corazón y sean el aliento, el faro que nos ilumina. Señor, queremos escucharnos a nosotros mismos, ser más sensibles a la voz de tu Espíritu Santo dentro de nosotros, ir más allá de las simples palabras, sobre todo con los hijos, con la esposa, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a escuchar las causas, Dios, a ir a los propósitos, Dios, antes de dejarnos llevar por las masas. Y sobre todo, Señor, enséñanos a escucharte a ti en la soledad, Señor. En la soledad, en la intimidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.